Muy buenas tardes, amables auditores, nuevamente junto a ustedes, Tania Córdoba, Eugenio Guerrero y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y comentarles buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Estamos a 10 días del plebiscito y les contamos que desde hace 12 años la Organización Mundial de la Salud viene impulsando el Día Mundial del Lavado de Manos, una práctica muy saludable e importantísima en estos tiempos de pandemia. A propósito de este efeméride, el próximo 25 de octubre no nos podemos lavar las manos como Poncio Pilato. Tenemos que salir a votar. Es muy importante para el futuro de Chile que vayamos a dejar nuestra opinión en las urnas. Hoy día también saludamos especialmente a los Leonardos y a las Tamaras, que están de santo este jueves 15 de octubre, fecha en que el Santoral Católico lo consagra a Santa Teresa de Jesús. En el programa de hoy tenemos el agrado de contar con la grata participación de don Pablo Sánchez, abogado, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Bienvenido, Pablo. Gracias, Enrique, gracias. Todo un honor estar con ustedes, Enrique, Tania, Patricio y Eugenio. Perfecto. Oye, por cierto, quería comentarles rápidamente quién es Pablo. Pablo es una persona muy peculiar, es un abogado muy peculiar, porque Pablo se dedica a varias cosas, ¿no? Y lo presento rápidamente. Pablo es abogado, es venezolano, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un MBA, un posgrado y una maestría en Derecho Civil y Comercial. Es encargado de arbitraje en el estudio Jersey Abogados en Perú. Él está radicado en este momento en Perú. Y él es fundador de Cícero, que es el primer abogado robot del mundo, y de una aplicación que se llama Recompénsame, que es muy interesante, la vamos a tratar luego también, y que es el primer fondo de litigios masivos en Perú, y es autor del libro Justicia a la Venta, conoce el precio de la corrupción. Que es publicado por Unión Editorial y se ha hecho un libro bastante polémico, no solamente como Pablo ve el tema de la corrupción, sino la solución a la corrupción, pero también cómo ve a Chile en este contexto, ¿no? Entonces, Pablo, bienvenido nuevamente a este programa y como siempre a la disposición a aceptar las invitaciones a todas las actividades que siempre te comento, porque bueno, Pablo es como un hermano. Oye, Gracias, Eugenio, gracias. Mira, Pablo, cuando hablamos de corrupción, normalmente se mencionan los hechos que afectan a las grandes empresas, a los artistas, a los políticos, pero yo creo que también existen otras pequeñas corrupciones que son, por ejemplo, los famosos robos hormiga en los supermercados, la evasión del transporte público, la gente que se pasa en el metro, aquí en los buses sin pagar en Santiago, los alumnos que copian en clase. A estos dos niveles, al nivel general de estas pequeñas corrupciones y de las grandes corrupciones con muchas cantidades de dinero, yo creo que está detrás una crisis de valores o un cuestionamiento de valores que han sido tradicionales y que en este momento podrían estar siendo cuestionados o pasados a llevar. ¿Qué opinas tú al respecto, Pablo? Bueno, Enrique, muy interesante la pregunta porque va directo al corazón del problema, ¿no? Los valores, y los valores son, esta es una discusión además que he tenido con Eugenio mil veces porque durante el tiempo que estuve redactando el libro, Eugenio se encargó y me ayudó muchísimo y cada línea de ese libro tiene las revisiones y los vistos buenos y los comentarios de Eugenio. Entonces uno de los problemas que siempre hablábamos cuando escribíamos el libro era ese, pues, ¿no? Como si estamos en una cultura de la corrupción, si vivimos en una cultura de la corrupción. Y yo te tengo una muy buena noticia, una pero muy buena noticia que me alegra mucho porque, claro, la corrupción es un tema triste, pues, ¿no? A nadie le gusta la corrupción. En América Latina siempre nos dicen que somos muy corruptos, que estamos condenados a la corrupción. Y lo que encuentras cuando empiezas a investigar es algo muy interesante, muy interesante. Resulta que hay países que han sido muy corruptos, como Singapur, que en 1960 era considerado el país más corrupto del mundo, donde te cobraba hasta el brother que te llevaba en la ambulancia si te daba un infarto. Te daba un infarto, llamabas a la ambulancia y el conductor de la ambulancia te decía ya, dame plata porque si no, no te llevo, pero me estoy muriendo, dame plata o si no te mueres. Él lo considera el país más corrupto del mundo. Y cuando abrieron el mercado, cuando permitieron que ingresara el libre mercado, las instituciones, los empresarios, la inversión privada, Singapur pasó en apenas 30 años de ser el país más corrupto del mundo a ser hoy el país menos corrupto del mundo.
En 30 años, ¿ah? Los chinos, los japoneses, los de Corea del Sur, los taiwaneses, los filipinos, todos se burlaban de Singapur, porque decían que siempre podían estar mal, pero nunca iban a estar tan mal como Singapur, que era mucho más corrupto en Singapur. Y hoy, el índice de corrupción mundial que saca Transparencia Internacional, Singapur es el país menos corrupto del mundo, menos que Inglaterra, menos que Estados Unidos, muchísimo menos que Dinamarca y que Suecia, que son los países que uno tiende a creer que son los países menos corruptos del mundo. Y el único secreto ha sido liberar el mercado. Eso es una conclusión que me parece muy interesante. Transparencia Internacional nunca lo dice, no sé por qué nunca lo dice, creo que se les olvida, pero creo que es algo que deberíamos rescatar. Los valores de la corrupción, y es algo muy interesante, nacen cuando el país se encierra, cierra sus puertas hacia adentro. Creo que eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque resulta que podríamos, cuando estamos sin darnos cuenta, votando por más valores de corrupción. Creo que eso es, además, algo muy interesante. En América Latina, y con esto vamos a nuestra tierra, el país menos corrupto es Chile. Es una muy buena noticia para Chile. El país menos corrupto es Chile, la policía menos corrupta son los carabineros, en efecto. Yo debo decir que me encantó cuando estuve en Santiago. Yo estuve durante varios meses en Santiago y siempre viajo a Chile con frecuencia, por lo menos una vez cada año. Y me encanta porque en realidad se siente que es una policía y una falta de corrupción realmente interesante, que todos los demás países deberíamos aprender. Y cuando revisas cómo fue la corrupción en Chile, también es muy interesante. En el Chile de los 80, Chile era un país medianamente corrupto. Y en la medida que la riqueza chilena fue aumentando, y ya Chile prácticamente tiene el ingreso y el nivel de vida de un país desarrollado, en la medida que el nivel de riqueza e ingreso chileno fue aumentando, la corrupción fue disminuyendo. Es decir, muy parecido al caso de Singapur. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela, en los 70, era el país menos corrupto de la región. Y en la medida que fueron llegando gobiernos de izquierda, y en la medida que fue el país empobreciéndose, la corrupción fue aumentando. Entonces podemos decir que en todos los ejemplos que estudié el libro, y aquí aprovecho para hacer publicidad para que compren mi libro, ayuden a un venezolano y compren su libro, además un libro que está en oferta, nada más cuesta $10, es un libro cortito de 100 páginas. En el libro lo que encontramos, Enrique, fue una estadística muy interesante. En todos los países que analizamos, en todos, a nivel mundial, independientemente de la cultura, si eras católico, si eras musulmán, si eras ateo, independientemente de la región, independientemente de la dieta, de lo que comieras o lo que no comieras, en la medida que el país aumentaba su riqueza, aumentaba la inversión privada, en esa medida la cultura de la corrupción disminuía. Pablo, una pregunta te iba a hacer, y que lo sostienes en el libro. Resulta que el famoso paquete de la OCDE, que es que normalmente en Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero fundamentalmente la OSD, normalmente le recomienda a los países adoptar un conjunto de medidas contra la corrupción. ¿Ok? Pero tú en el libro dices, bueno, todos los países, todos los que adoptaron este paquete anticorrupción de la OCDE, aumentaron sus niveles de corrupción, y Chile, que es uno de los que no los adoptó, o sea, que está fuera de ese paquete de la OCDE, no aumentó sus niveles de corrupción. O sea, lo que pasa es que, claro, cuando tú nos hablas de esa manera, se siente un poco extraño porque aquí existe la noción de que Chile es un país corrupto, o sea, una noción ciudadana con respecto a la corrupción, ¿no? Y segundo, bueno, que comparado con los demás, básicamente no importaría porque es un país que se está haciendo muy corrupto. Incluso Carabineros ha tenido uno que otro impasse con respecto a la corrupción que han sido importantes, pero claro, cuando lo evalúas como los casos de Venezuela o los casos de Perú o otros casos, pero también cómo funcionan sus policías, uno se impresiona. Ahora la pregunta que quiero hacerte es, cuando normalmente se agiganta el Estado, que la mayoría de las cosas dependen del Estado y que hay más funcionarios públicos persiguiendo la corrupción, tú sostienes en tu libro que, colocar empleados en agencias contra corrupción para que sean vigilados por otros empleados públicos para que esa agencia de corrupción no cometa corrupción, entonces estos serían una especie de empleados contra corrupción, se les coloca uno por encima para que vigilen a los que vigilan la corrupción. Entonces esto se va haciendo como una especie de escalada impresionante, pero el elemento central, Pablo, no sé si será es que el Estado grande persiguiendo la corrupción al parecer no ha sido muy eficiente. Sí, estoy de acuerdo con eso, Eugenio, y ahí es muy importante, lo que voy a decir puede
En el libro recomiendo que antes de leer esta parte del libro, todos nos tomemos un buen digestivo, dependiendo del día, un tecito en la mañana, un whiskycito si estamos en la noche, porque lo que va a venir a continuación es algo muy interesante y es algo que lo hemos dicho ante la OCDE. Yo le mandé una carta a la OCDE por eso. Resulta que en los 70 todos los países se unieron y se sentaron como en el Gran Concilio, como un concilio de religión, pero este era un concilio de política. Y decían, la corrupción es considerada el problema más importante a nivel mundial. El hambre, el calentamiento global, la pobreza, todo eso parece secundario comparado a la corrupción cuando ves los números. ¿Por qué? Porque la corrupción es como un animal que se va alimentando y va engordando y va creciendo. Bueno, se sentaron y crearon una cosa que se llama Convención Mundial Anticorrupción y cada uno de los organismos internacionales lo que hicieron fueron reglamentos que avalaban esta Convención Mundial Anticorrupción, que la OCDE, y Chile es parte de la OCDE. La OCDE es uno de los países, perdón, una organización que más fuerza le ha dado a la Convención Anticorrupción. Y lo que empezamos a ver cuando empezamos a hacer esta investigación es que mientras más seguían los consejos de la OCDE, mientras más seguía los consejos de la lucha anticorrupción oficial, que es efectivamente contratar más fiscales que te vigilen, es decir, que al burócrata o al juez o al policía le vamos a colocar a un brother atrás, a un fiscal atrás, para que lo vigile a él. Que esta idea de vigilar a los vigilantes, porque eso es la idea, vigilar a los que te vigilan, que esta idea aumentaba la corrupción. Y Chile acá, tengo otra buena noticia para Chile. Chile, yo lo llamo en el libro el enfant terrible. ¿Por qué? Porque Chile es parte de la OCDE, pero nunca le hace caso a la legislación anticorrupción de la OCDE. Es más, la OCDE amenazó a Chile con multarlo si no implementaba esta legislación y Chile dijo, bueno, mira, lo siento mucho, pero yo creo que esto no va a servir en este país. Y lo que ha ocurrido es que mientras todos los países que han implementado el programa anticorrupción de la OCDE, que es en estos casos, en América Latina, sobre todo Colombia y México, son los dos países que más han implementado la OCDE, lo que ha hecho la corrupción no es disminuir, tampoco que se ha quedado quieta. Lo que ha hecho la corrupción en esos países es aumentar, y no solamente aumentar, casi que duplicarse. Por favor, veamos lo que estamos diciendo. Quiere decir que el programa que me recomiendan las Naciones Unidas, el programa que me recomienda la OCDE, el programa que me recomienda el Fondo Monetario Internacional, el programa que me recomienda el Banco Mundial, el programa que me recuerda la OEA, el programa que me recomiendan todos los especialistas anticorrupción del mundo, es un programa que en ningún país donde se ha implementado ha resultado exitoso. Y en América Latina, no solamente es que no ha resultado exitoso, sino que además ha duplicado la corrupción donde se ha implementado. Los únicos dos países no corruptos de América Latina son Chile y Uruguay. Y son, casualmente, o mejor dicho, causalmente, son los únicos dos países considerados no corruptos a nivel mundial en la región. Oye, me parece clarísimo tu argumento, mirado desde el punto de vista de cómo funciona el mercado. Desde una óptica liberal, eso tiene una lógica que es irredarguible. Pero también yo creo que esto tiene un enfoque social, porque los problemas siempre tienen más de una causa, y yo creo que tiene mucho que ver en el tema de la corrupción, la formación de valores de las personas en la familia, la formación de valores en la clase, en la educación. Yo creo que Tania, que nuestra socióloga experta, nos podría decir desde su punto de vista cómo ve el problema de la corrupción cuando está en el trato este madre-hijo, profesor-alumno, donde se están sembrando las semillas de una conducta que después va a evitar la corrupción. Pablo, hola. Gracias por acompañarnos desde Perú, este hermano boliviano que nos acompaña desde Perú aquí, Latinoamérica. Más que hacer un análisis, yo quería hacer preguntas a Pablo. Lo vamos a tener el programa completo, así que en algún momento voy a poder intervenir yo, si es que es necesario. Me parece muy interesante todo lo que has planteado, pero me gustaría ponerle más pelos a la sopa, como decimos en Chile. Más variables, hacerte una pregunta primero, volviendo al principio. Me gustaría aclarar bien, para hablar el mismo lenguaje, ¿qué estás entendiendo tú por corrupción y cómo la mediste? Me imagino que hay índices internacionales que tú fuiste observando, que esto se hace con datos que ya están más o menos cocinados y que tú observaste y juntaste. No fuiste a buscar la información ahí a la fuente.
Eso primera pregunta, y después me gustaría saber, para enriquecer también la discusión, ¿qué variables, qué aspectos y qué fenómenos se van desarrollando en una sociedad una vez que ocurre este hecho crítico que dices tú tan claramente, que es que se abre el mercado? ¿Qué cosa propicia eso, que en una sociedad haya una libertad de mercado, de transacciones, que viene también la innovación y muchas otras cosas? La transparencia, me imagino también, la promoción de la probidad, anda a saber tú cuáles son esas cosas. Esas dos preguntas me gustaría saber para ir conociendo y dándole más aristas y enriqueciendo esto que tú nos estás describiendo. Sencillitas, Pablo, sencillitas esas preguntas. Claro, muy interesantes. Muy interesantes, además, porque además veo el carácter riguroso que quiere la doctora Tania sobre la investigación, y además hay es muy una cosa importante. metodológica que me parece necesaria. Metodológica, además que yo valoro mucho, porque yo creo que una investigación depende de la calidad de las fuentes y de la calidad de la data. Pues. O sea, Siempre. Pablo es muy una fastidioso receta, con eso. son los ingredientes. siempre discutimos sobre eso. Exacto, siempre discutimos sobre eso. Entonces, lo bueno es que estamos ante una muy buena sopa, y es una muy buena investigación. ¿Por qué? Porque yo no inventé los datos. Los datos que yo he usado son los mismos datos de la ONU y de Transparencia Internacional. Entonces, yo defino corrupción según cómo lo define el mundo entero. ¿Cómo lo define la Transparencia Internacional? Corrupción es cuando pagas a cambio del favor de un tercero, este tercero siendo particularmente institucional, es decir, un policía, o un funcionario público, o un burócrata. Coincido con Enrique en que efectivamente muchas veces vivimos en una cultura de la corrupción, y eso yo he tenido la oportunidad de vivir en varios países del mundo, y lo que sí he visto es que quizá en América Latina la corrupción es como más del día a día. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay esta cultura de la corrupción? Es porque muchas veces la única forma que tiene el latino de poder lograr sus cosas es siendo corrupto. Y la verdad sea dicha, es así, porque el Estado es muy grande, y entonces el Estado te impide hacer muchas cosas. Te pide un permiso para poder vender frijoles, te pide otro permiso para poder hacer la factura, te pide otro permiso para contratar un trabajador, te pide otro permiso para tener un local. Entonces, claro, las personas se ven obligadas a que para poder lograr ejercitar su función empresarial, necesitan de una forma u otra tener que pagar los favores. Por supuesto que esto no está bien. Por supuesto que esto no está bien. ¿Cómo logramos mejorar esa cultura? ¿Cómo logramos pasar de una cultura corrupta a una cultura que promueva la anticorrupción, que promueva la honestidad y la transparencia? Quitando a esos funcionarios, quitando esa absurda necesidad de tener infinitos permisos. Tenemos que empezar a entender que en la medida que más pidamos permisos, en la medida que más pidamos controles, en esa medida también va a aumentar la cantidad de actos corruptos, específicamente de actos microcorruptos. Y eso es muy importante, porque en realidad, miren, según Transparencia Internacional, y aquí voy con la doctora Tania en la metodología, en la importancia de la fuente, según Transparencia Internacional, al año en América Latina se cometen más de 90 millones de actos de corrupción, al año en América Latina. Estos 90 millones de actos de corrupción, por supuesto, no son los que uno ve en televisión. Los que uno ve en televisión son menos del 0,1% de los actos de corrupción. El otro 99,9% de los actos de corrupción son microcorrupciones. La gaseosa que le das al policía para que no te quite la licencia, es la corrupción que le pagas al funcionario del ministerio para que te acelere el trámite burocrático, es los $50 que le pagas a una persona para que te dé una licencia. Son todos estos actos de microcorrupción. Ninguno de estas con microcorrupción existiría. Mi problema va contra la microcorrupción. Yo creo que la solución es primero ir contra la microcorrupción, que es la más grande. Los casos que uno ve en televisión son como los casos de Hollywood de la corrupción. Son los casos que se han ganado el premio Oscar a la corrupción. Pero el resto de los casos, el 99% de los casos, ese es donde hay que entender, porque además hay una gran cantidad de plata que se va allí. Se calcula que el 20% del PBI mundial se gasta en corrupción. ¿Cómo podemos eliminarlo? Bueno, si ustedes quieren eliminar toda la corrupción relativa al permiso de, por ejemplo, obtener la licencia de uso de un local, aligeremos los trámites necesarios para tener esa licencia de uso, de tal forma que sea mucho más fácil obtener esa licencia de uso, entonces ya las personas no tengan que verse obligadas a ser informales o a ser corruptas. En la medida que bajan los permisos, aumenta la inversión, aumenta la empresarialidad y por lo tanto baja la corrupción. Como les digo, es una relación inversamente proporcional.
me permite ir por la segunda pregunta, Tania, y sorry que las conecte de esta manera y que me extienda un poco, pero es que me parece un tema muy interesante. Lo que vimos también en la investigación fue, y aquí creo que es un tema muy actual, porque Chile está a puertas de esto, que estaba muy relacionada la corrupción con las reformas constitucionales. Y esto me parece muy interesante, con las reformas constitucionales y las constituyentes. Lo que vimos fue que cada vez que se hacía una constitución en un país y que esa constitución tendía a aumentar el poder del Estado, tendía a crear más ministerios, por ejemplo, tendía a crear más burócratas, tendía, por ejemplo, a aumentar el gasto público, a los 5 años la corrupción aumentaba de una forma impresionante en todos los países del mundo. Y que en cambio, cada vez que en vez de ir a una constitución nueva con más artículos, agarrabas la constitución y la ponías a dieta, es decir, le quitabas artículos, la agarrabas y le quitabas poder público, agarrabas y quitabas ministerios, eso ha pasado muy pocas veces en el mundo, son grandes, muy pocas las constituciones que tienen esos requisitos, la corrupción bajaba. Es muy importante este hecho, ¿por qué? Porque a nivel mundial, aproximadamente el 90% del mundo hoy se considera un mundo corrupto. ¿Ok? O sea, lo normal es ser corrupto a nivel mundial, no es no ser corrupto. Chile es una... Yo sé que en Chile, yo he estado viviendo en Chile, yo sé que en Chile se siente, uno cree que en Chile puede existir corrupción. Y uno dice, bueno, estamos en un país muy corrupto. Pero claro, eso es los chilenos comparándose con los chilenos. Cuando vas y comparas con el resto del mundo, te das cuenta que en verdad Chile es un paraíso desde el punto de vista de la corrupción. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante por lo siguiente. Porque en realidad el mundo entero ha aumentado la corrupción. No es que la ha bajado, ha aumentado la corrupción a nivel mundial. Y los únicos países que no han aumentado la corrupción a nivel mundial son aquellos pocos países que sus constituciones no se han cambiado. Todos los países que han modificado su constitución generalmente la han modificado para aumentar el poder. Entonces la corrupción ha aumentado. En cambio, los pocos países que han modificado sus constituciones para disminuir el poder, como el caso de Singapur o Corea del Sur, o aquellos países que no han cambiado su constitución, como puede ser el caso de Suiza, el caso de Dinamarca, el caso de Inglaterra, que ni siquiera tienen constitución, el caso de Estados Unidos o Canadá, son los únicos países que no han aumentado la corrupción. Entonces a mí sí me preocupa mucho los procesos constituyentes en el mundo. ¿Por qué? Porque yo siento que cada vez que modificamos una constitución o cada vez que le agregamos más poder a la burocracia, estamos pidiendo que aumentemos la corrupción. Es una relación muy importante, muy subestimada y que creo que deberá tomarse en cuenta a nivel mundial. Esto por si acaso lo dimos a la gente de la ONU y la OCDE, ellos dijeron, no, tú estás mintiendo. Y cuando le dijimos, no, mira, aquí están tus propios datos que dicen que no hay ni un solo caso de éxito, ellos dijeron, se quedaron callados y bueno, guardaron un silencio sepulcral, porque por supuesto es muy importante lo que estamos diciendo, ¿no? Que estamos prácticamente concluyendo con la propia data de la ONU que lo mejor que podemos hacer para combatir la corrupción es quitarle poder al Departamento Anticorrupción. Sí, en el fondo es como disminuir un poco la burocracia. Yo creo que ese es un poco el riesgo. Mientras mayor burocracia, mayor corrupción. Bueno, fíjense, mira, rápido un ejemplo. Por ejemplo, primero, por pudor. ¿Cómo? Yo no soy doctora, yo soy recién una licenciada y hace muy poco, Pablo, te cuento que estoy muy feliz. Soy madre de 5 hijos y después de un proceso largo saqué mi pregrado en sociología. Así que he estudiado mucho, pero el título propiamente tal lo tengo hace muy poco, así que doctora no todavía. No todavía, en un par de años. Pero ya haces preguntas de doctora, así que... Está bien encaminada, está muy bien encaminada. Oye, lo que les quería comentar, un ejemplo concreto o sea, respecto a mi experiencia personal y académica también, es que en Venezuela, por ejemplo, cuando se cambia la Constitución de 1961 a la del 99, aumenta la corrupción y una de las cosas que hace que aumente es que dentro de la Constitución, si no más me equivoco, en el artículo 317, se aumenta el poder del Estado para crear fondos para fiscales, que el Ejecutivo determine que son fundamentales para financiar actividades que él determine que son fundamentales. Bueno, ese fue el gran, si podríamos decir, el gran saco donde se robaron casi aproximadamente 350.000 millones de dólares. Fue por esa vía. Y bueno, y aumentó porque, bueno, no solamente aumentó el poder del Estado, sino que le quitó autonomía realmente a la sociedad civil para que ella manejara sus propios problemas. Yo por eso comparto lo que dice Pablo, y que aquellos países, por lo menos como Israel o como Nueva Zelanda, que tampoco tienen constitución, uno ve los estándares, por ejemplo, el de Nueva Zelanda es uno de los países menos corruptos del mundo. Y Chile, hoy día, Pablo, se quiere parecer a Nueva Zelanda, según las últimas encuestas, pero se quiere apuntar a través de una nueva constitución a un estado que es como más parecido al argentino que al neozelandés.
pero de eso lo vamos a hablar después. Y yo creo que es tema de la segunda parte del programa, ya nos va quedando poco para la pausa musical, y nos tenemos que acordar del puerto de Iquique, el puerto hermano de Valparaíso. A los marinos y a todos los porteños, inmediatamente nos emerge la figura de Prat, el heroico combate del 21 de mayo de 1879, y en ese lugar paradisíaco, en realidad, las aguas de Iquique tranquilas, bajo ese torrio del norte de Chile, hay una boya tricolor que marca el lugar exacto donde está la Esmeralda, que después de 140 años ya van quedando pocos restos. Pero la buena noticia es que hicieron una réplica de tamaño natural de la corbeta y que está, no es una, ¿cómo se llama? Es una representación más que una réplica, porque no está flotando, sino que está sobre la costa y uno puede entrar a ese museo y está exactamente igual como era hace tiempo. Así que Iquique es un puerto hermoso, con sus playas, con su pampa, y además tenemos la buena noticia de que en el mes de junio de 2020, en plena pandemia, movilizaron 205.522 toneladas, un 46% más que en el mismo trimestre, el mismo mes del año pasado. Esa es una muy buena noticia que nos habla de la recuperación económica y probablemente la necesidad de Bolivia de utilizar más los puertos del Pacífico que del Atlántico. Ahora nos acordamos en esta pausa musical de una canción poco conocida, Iquique, en la voz de Lucho Barrios, un amigo de los porteños.